Las correcaminos. Rápidas de pies, ágiles de mente, emergen del nocturno desierto las correcaminos, Claudia Islas y Anja Aguilera, para transitar el mundo de las palabras, buscando raudas atrapar poemas y otras letras temáticas para compartirlas con más aves y amantes de la lectura a través de su plataforma podcastera predilecta. Según Daniel Casani, la palabra cosa es un sustantivo comodín que se utiliza para referirse a una variedad de objetos, elementos, asuntos o cuestiones, especialmente en situaciones donde no se requiere una especificación precisa del significado. Pero en la poesía, una silla vacía, una ventana abierta, un reloj detenido, un columpio oxidado, una bicicleta infantil, nos hablan desde su práctica simplicidad si sabemos escucharlas. En este episodio de Las Correcaminos exploramos cómo las cosas, los objetos cotidianos, se transforman en emoción, recuerdo y sustancia. Sus formas, sombras, sus silencios, todo lo que toca nuestras manos guarda memoria. Las cosas simples no son mudas, narran nuestra identidad en construcción y en ocasiones nos inmortalizan. Personas y aves que nos escuchan, acompáñanos a descubrir la belleza escondida en lo ordinario de las simples cosas. Claudia, bienvenida a Las Correcaminos. Dime, ¿qué objeto define tu infancia? ¿Qué cosa es tu talismán actual? ¿O a qué artilugio cotidiano le has escrito un poema? Hola, hola. Pues sí, qué cosa con este tema, ¿no? Y bueno, las simples cosas a mí me recuerda esa canción. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. ¿Será cierto que las devora o no? Híjole, es un tema, ya como tú lo dijiste, yo siempre me voy a buscar, ya saben, con nuestra tía RAE, la definición de la palabra, y pues la palabra cosa, ya bien lo dijiste, es algo así como un comodín, pero la RAE dice, número uno, lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, concreta, abstracta o virtual, o sea, todo, ¿no? Y la número 2 que yo creo que es por ahí donde iremos en este episodio, es un objeto inanimado por oposición a ser viviente. Y bueno, ya la 3 habla de un asunto, tema o negocio y podemos seguirnos con, cuestiones legales y demás, ¿no? Pero yo creo que ya que es un comodín y que es tan vasto este tema, se vale de todo, pero, pues, podríamos como irnos por ahí de la segunda acepción, que es lo del objeto inanimado. Las cosas, los objetos, y ya veremos qué tan inanimados permanecen, como bien dices, con la poesía y con la visión que tienen los artistas. Desde el inicio de los tiempos, los seres humanos hemos vivido rodeados de cosas, de objetos. Los museos están llenos de ellos. Un cuenco, una cuchara, una piedra pulida, una lámpara encendida a la noche. Son piezas simples, pequeñas, pero profundamente significativas. Los arqueólogos han encontrado todo esto en sus investigaciones, que también son objetos que nos hablan de quiénes fueron aquellos seres que vivieron en esos tiempos, de qué era importante para ellos y sobre todo cosas tan importantes que les han acompañado incluso después de su muerte. Ya conoces mi mente, Anja, las cabras, después de leer estas definiciones, pues se fueron de fiesta y empezaron las interrogantes. Entonces, bueno, aparte de las 3 que ya me hiciste ahorita, la primera pregunta que me vino así como a la mente fue, ¿cuál habrá sido la primera cosa que el ser humano determinó como tal, el primer objeto? ¿Habría sido una vara que le sirvió para alcanzar algo? ¿Una hoja que usó como un cuenco para beber? ¿O habrá sido una piedra que lanzó como proyectil para protegerse de algo? Una piedra cualquiera convertida en herramienta, el primer gesto consciente, quizás el primer objeto. ¿Se imaginan ese primer ser, hombre o mujer, sosteniéndola con firmeza, golpeando con ella un hueso, despellejando una fruta, haciéndola sonar contra otra piedra, clac, 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 ese ritmo?
ese pequeño estallido de intención que quizás fue ya una forma de lenguaje. La piedra fue tal vez la primera extensión del cuerpo, el primer símbolo de supervivencia, pero también el primer acto creativo, porque el acto de elegirla, de tallarla, darle forma para que sirviera, no fue solo una acción técnica, fue seguramente un acto de imaginación. ¿Será que ahí comenzó todo? Y quizás por eso todavía hoy la piedra aparece en los poemas como emblema de lo que permanece, de lo que duele, de lo que calla. Y bueno, ¿qué pasa también con las simples cosas cuando las toca la poesía? Ya bien lo dijiste, los objetos cotidianos, los que siempre están ahí, casi invisibles, cobran sentido cuando los atraviesa la mirada del artista. Lo que para el mundo puede ser una simple cuchara, un zapato, para la poesía es un símbolo, es puente, es herida, hogar. Y no es el objeto en sí lo que cambia, es la conciencia que lo nombra, el lenguaje que lo despierta, la sensibilidad que lo enciende. Como poetas, como escritoras, las palabras y los objetos, sobre todo, son parte de nuestra materia prima, que usamos para convertirlos con palabras las cosas habituales en otras cosas. Y bueno, tengo algunos ejemplos, sé, el poder que usa Borges para transformar un granito de arroz y meter ahí todo el universo, el espejo de Silvia Plath, la piedra de Pizarnik, el alma que resiste, ¿no? La piedra también de la locura, que por ahí hay un poema muy famoso. Y bueno, se podría decir que incluso hay una cierta ternura radical al elegir mirar lo que nadie ve. En vez de hablar de castillos, elegir algo como simple, como un cuenco, en lugar de proclamar así una gran epopeya, pues centrarse en una carta olvidada o en una flor seca, en un lápiz mordido. Es una elección que no es inocente, es una declaración ética y estética y que le dice al mundo, esto también importa. Así que tal vez por eso en estos tiempos de ruido y velocidad, leer poesía y escribirla sobre todo es también una forma de resistencia. Volver a mirar, volver a habitar el mundo con asombro, como si los objetos nos estuvieran esperando desde siempre, como si solo necesitaran un poema para hablar. Como escribió la poeta uruguaya Ida Vitale, las cosas tienen su silencio propio y lo hablan si uno escucha, porque en lo pequeño también habita lo inmenso y en lo cotidiano lo verdaderamente inolvidable. ¿O será que en cada uno de nosotros hay una piedra ancestral que aún golpea? Una memoria antigua que nos recuerda que antes de la palabra ya escribíamos con el cuerpo y que quizás nuestro primer balbuceo fue el eco de un golpe sobre la piedra. Entonces, bueno, pues esa fue. Y luego vino otra interrogante, que esta, vamos a ver, dice, ¿qué cosas o qué objetos serán los más preciados para la humanidad? Y va un poco por ahí de lo que tú me preguntabas, Anya. Yo digo, ¿será el dinero? ¿Serán los monumentos? ¿En estos tiempos será nuestro celular? ¿O será que otorgamos un valor sentimental tan fuerte a ciertas cosas que realmente se convierten en lo más preciado? Así que va mi pregunta que yo también voy a lanzar, así que las sumamos a las que ya me hiciste, Anya. De todos los objetos que posees, ¿cuáles son los más preciados? Si pensáramos en las tumbas de los faraones, donde encontraron miel, además de adornos, ¿no? O en la tumba de la reina roja, cubierta de cinabrio, que es este polvo que le da ese color rojo, pero que además tiene un cierto tinte de plata que hace que brille durante la eternidad. Entonces, hagamos este ejercicio, así como los videos que también ahora están de moda, ¿no? Mirar los objetos que hay en la bolsa o en la mochila, los que siempre llevamos con nosotros, y pensemos si fueras a determinar qué objetos van a acompañarte a ese viaje del que no hay regreso, me refiero a la eternidad, ¿qué llevarías? ¿Qué llevarían ustedes? Ahora, me dices qué objeto define de mi infancia. Híjole, yo creo que debe ser una ventana, Maravilloso, me encanta. debe ser una ventana. Luego, ¿cuál era el otro? Tu objeto, cosa, talismán del momento. Del momento. Eso es muy curioso, porque justo estaba pensando yo, ¿qué llevaría, no? ¿A qué objeto le doy?
un valor así, un objeto sencillo, y me encontré con que siempre llevo un lápiz. Además de una pluma, además de un papel, que esos como que van ahí porque, pues, los tienes a la mano porque los necesitas. El lápiz es algo que me permite como, no sé, como sentirme yo, más allá de la pluma. Y Qué me gusta bonito. mucho la sensación de la mina sobre el papel, es muy curioso. Y también la sensación de que puedes como Crear, ajá, borrar, ¿no? O sea, ajá, crear, pero también como el lápiz te da la posibilidad de corregir, ¿no? O ajá, de que no es tachar, no de permanente, ¿no? tachar, sino Sí, de reempezar, ¿no? Y ajá. la tercera es, ¿a qué objeto le has hecho un poema? Híjole, a muchos. Le hice uno hace mucho tiempo a una hoja en blanco, a un pañuelo, no sé, por ahora me acuerdo de esos, a un trapecio, a un funámbulo. Me metí un poco al circo. Qué bonito. Ah, el circo nos gusta, de por sí. Sí, sí, a los zapatos también, ¿no? Claro. Okey. Y responde tu propia pregunta. Sí, bueno, yo decía, he descubierto que siempre llevo un lápiz, ¿no? Entonces tendría que haber un lápiz, una pluma, un cuaderno, mis gafas, porque si no, pues no podría ver de lejos y me imaginaría todo. También he descubierto que si no llevo aretes, siento que voy desnuda, ¿no? Entonces tendría que tener aretes, zapatos cómodos por si hay que caminar largas distancias, porque además me gusta mucho caminar. No sé, también lo estaba pensando, dije, me encantaría llevar una computadora porque eso es algo que me define, pero no sabemos si habrá internet allá, ¿no? Y qué flojera llevarla sin internet y cargarla, no. Entonces, tal vez algo que me permitiera comunicarme, pensé tal vez una ouija. O el Y celular, ¿no? Que o el celular, sintetiza ambos. ajá, pero bueno, no sé si el celular también va a tener señal allá, ¿no? Algo suave para cubrirme, porque me gusta mucho la suavidad, la sensación. Un cuchillo, porque, pues, hay que cocinar siempre. Algo para hacer fuego, una mesa, un vaso, cubiertos y quizás, quizás, semillas, porque no sé si voy a poder hacer que florezca, ¿no? Que germine. Y ya, bueno, si nos ponemos exquisitos, un sillón cómodo, una ventana y un camino. Claudia, o sea, no, 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 tú mereces mejor la inmortalidad, o sea, demasiado equipaje, Sí, demasiadas cosas. es que como Volaris no me deja llevar tanto. Nada, sí, quieres aprovechar en esa vuelta. Exacto. Oye, ahorita que mencionas lo de geek, estoy muy fascinada porque en este episodio vamos a hacer un crossover de Ujú. dos geeks muy, muy poetosas además, o sea, eso me encanta. Nuestra, nuestra invitada hace poco en un evento, bueno, el año pasado se presentó justamente así como una geek, Mm. pero bueno, vamos a ir desarrollando esa charla. Y también esto de llevarse cosas, yo no me llevaría nada, la verdad, pero también iré desarrollando ese tema en este episodio Correcaminos. Así que si quieren Okey. saber qué cosas tienen este mágico valor para nosotras, para nuestra increíble invitada que estoy a punto de presentar, recuerden ponerle a la campanita de su plataforma podcastera favorita para que les recuerde que cada 2 martes tenemos un episodio nuevo en Las Correcaminos Podcast. Y bueno, llegó la hora de presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es una funambulista que balancea el psicoanálisis con la literatura, cruzando y entramando ambos lenguajes para alimentar la tripa y su espíritu, ya que mientras una le da la posibilidad de un ingreso económico, dice ella, la otra se lo quita, pero se lo da con mucho gusto. Inoculada por el virus de la literatura y adoptada por las tierras rolfianas, ella escribe sobre aquello que se realza en la vida cotidiana, lo que en el día a día de ordinario esconde muchas significaciones. Ama la poesía que nos reconcilia con la naturaleza y la vida, y la que nos muestra el asombro que puede causarnos el mundo y que logra que lo veamos como una entidad maravillosa y armónica.
Con ustedes, la poeta del jugo de naranja, del 7-Eleven, de los poemas de Surcido Invisible y por encargo, la prestidigitadora mayor de los búhos y de las simples cosas, Carmen Villoro. Carmen, bienvenida a Las Correcaminos. Muchísimas gracias. Qué bonita manera de presentarme, Anja. Nunca me habían presentado de una manera tan poética. Muchas gracias. Gracias, Anja Aguilera y Claudia Islas. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Lo que he escuchado me encanta, me parece muy profunda manera de entender la significación de lo cotidiano, de lo aparentemente trivial, de lo que pasamos de largo. Eso que dices, Claudia, que son los objetos inanimados, pero que ya estamos viendo desde las introducciones que ustedes hacen, que tienen mucha alma en realidad, ¿no? Están cargados esos objetos de afecto, de sentido, de emotividad, de, bueno, una gran carga que los seres humanos les ponemos porque los objetos nos acompañan siempre. Son nuestros compañeros y también son producto, como bien dijeron ustedes, de la creación, de la creatividad del ser humano. También es cierto que otras especies aman sus objetos, como nosotros los amamos, pero no los crean, ¿no? Nosotros somos la especie que crea sus objetos. Creamos aviones, telescopios, lavadoras, creamos cuencos, creamos infinidad de objetos que nos acompañan en la vida y que les damos ese poder de ser tesoro, ¿no? Cuando tenemos un juguete, ¿no? Y somos niños y bueno, y seguimos teniendo nuestros juguetes, ¿verdad? Todos los objetos son nuestros juguetes. Podemos tal vez poner en riesgo la vida por salvar ese juguete, ¿no? O sea, un niño al que se le escapa la pelota y va detrás de ella y no le importa si viene un coche, pero quiere atrapar su pelota, ¿no? O la muñeca o el oso de peluche que perdemos cuando somos niños y que es un drama y una tragedia terrible. Y bueno, así también cuando crecemos, pues seguimos teniendo otros juguetes, como tus lápices, Claudia, ¿no? Como esos lentes que Anja nos comparte, nos presume, blancos con rojo, y que está disfrutando tenerlos puestos. Todas esas maravillas que significan tanto, ¿no? ¿Qué significan los anteojos, no? Bueno, pues claro, son un instrumento, pero cuando yo vi los anteojos de Sigmund Freud en el museo de su casa, en una vitrinita, vi esos anteojos a través de los que él observó el mundo y tradujo pues el espíritu humano, la condición humana en ideas. Bueno, pues esos anteojos se convierten en una verdadera, pues, maravilla, ¿no? Entonces, claro que las cosas son inanimadas, pero nosotros les ponemos vida y nos significan también mucho por todo lo que representan, ¿no? Qué bonito tema. Totalmente, totalmente, Carmen. Y de hecho, Claudia lo menciona y creo que uno de los poemas por antonomasia que habla de esta carga significativa que le damos a las cosas es el de las cosas de Jorge Luis Borges, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? Sí, a mí me gustaría, Carmen, que nos respondieras alguna de estas 4 preguntas
que son objeto que define tu infancia, cosa que usas como talismán en este momento. O sea, no vamos a acabar con las cosas a las que les has escrito un poema. ¿Y qué objeto, artilugio o cosa pedirías llevarte contigo? Entonces, si quieres, empezamos con eso y Bueno, cosas. no puedo dejar de pensar en la bicicleta, por todo lo que la bicicleta representa, ¿no? Por lo que representó para mí en mi infancia, que fue la posibilidad de alejarme, de sentir la libertad del viento, la autonomía, ¿no? Todo lo que sobre esas dos ruedas sientes cuando finalmente la dominas, ¿no? Y me gusta mucho el objeto es bellísimo. De hecho, tengo una bicicleta aquí al subir las escaleras de mi casa, en el descansillo, tengo una bicicleta como una escultura, porque me parece tan bella estéticamente que, bueno, me sigue asombrando el ingenio humano haya creado la bicicleta, es una preciosidad. Entonces, de mi infancia, pues recuerdo, yo era muy de andar en bicicleta, ¿verdad? Ahí en la cuadra y jugábamos bote pateado y jugábamos avión, le decíamos a este juego que otras personas mencionan como rayuela o como bebe leche. Y jugábamos resorte y jugábamos un montón de juegos de barrio, ¿no? De colonia, clase mediera, y ahí andábamos, ¿no? Los niños con las bicicletas, los patines, las patinetas, y luego estas especie como de vehículo que estaban formados solamente por una tabla y unas rueditas y agarrabas las pendientes de las calles, pues no había en aquel entonces tanto riesgo de ser atropellados. Eran colonias pues tranquilas, ¿no? Pero bueno, de mi infancia la bicicleta y luego un objeto emblemático en este momento de mi época bochornosa, el abanico, que además Anya tiene un conocimiento enorme del lenguaje del abanico, ¿no? En las diferentes culturas, ¿no? Sabemos que el abanico tiene códigos, ¿no? Entonces yo no los conozco, pero me parece también un objeto preciado y en esta época de mi vida sumamente necesario. Y luego lo otro que preguntaste fue, ¿qué objeto me llevaría yo a algún lugar si tuviera que escoger, verdad? Y eso es dificilísimo, ¿no? Eso es muy, muy difícil, pero yo creo que yo me llevaría una llave que no abra ninguna puerta, pero que me represente la posibilidad de abrirlas todas. Creo que el objeto llave pues es también un objeto que es como la palabra abracadabra. Es una palabra mágica hecha objeto. Entonces yo creo que yo cargaría con una llave y creo que hay un personaje que viaja por el espacio. En este momento no me acuerdo de qué autor es, si es de Ray Bradbury, pero es un personaje que viaja por el espacio y trae en el bolsillo una llave. Y cuando toca la llave que trae en el bolsillo en aquellas angustias cósmicas, siente seguridad, porque se siente en casa. Oye, pues qué linda colección de objetos nos acabas de presentar. Me encanta esto de la llave, ya me intrigó también. Quiero saber de quién se trata. Ahorita lo googlaremos o más adelante. Y pues bueno, vamos a entonces ahora escuchar a Claudia con su selección. Pues yo creo que debemos comenzar con ese poema de las cosas, ¿no? De Jorge Luis Borges. Y aquí está. Dice, el volumen caído que los otros ocultan en la hondura del estante y que los días y las noches cubren de lento polvo silencioso.
el ancla de Sidón que los mares de Inglaterra oprimen en su abismo ciego y blando, el espejo que no repite a nadie cuando la casa se ha quedado sola, las limaduras de uña que dejamos a lo largo del tiempo y del espacio, el polvo indescifrable que fue Shakespeare, las modificaciones de la nube, la simétrica rosa momentánea que el azar dio una vez a los ocultos cristales del pueril caleidoscopio, los remos de Argos, la primera nave, las pisadas de arena que la ola soñolienta y fatal borra en la playa, los colores de Turner cuando apagan las luces en la recta galería y no resuena un paso en la alta noche, el revés del prólijo mapamundi, la tenue telaraña en la pirámide, la piedra ciega y la curiosa mano, el sueño que he tenido antes del alba y que olvidé cuando clareaba el día, el principio y el fin de la epopeya de Finnisburg, hoy unos contados versos de hierro, no gastado por los siglos, la letra inversa en el papel secante, la tortuga en el fondo del aljibe, lo que no puede ser, el otro cuerno del unicornio, el ser que es tres y es uno, el disco triangular, el inacible instante en que la flecha de la eleata inmóvil en el aire da en el blanco, la flor entre las páginas de Becker, el péndulo que el tiempo ha detenido, el acero que Odín clavó en el árbol, el texto de las no cortadas hojas, el eco de los cascos de la carga de Junín, que de algún eterno modo no ha cesado y es parte de la trama, la sombra de Sarmiento en las aceras, la voz que oyó el pastor en la montaña, la osamenta blanqueando en el desierto, la bala que mató a Francisco Borges. Pues ahí está un gran preámbulo sobre las cosas y cómo me encanta cómo empieza con justo lo que comentaba Carmen, ¿no? Lo cotidiano, lo sencillo como el bastón, las monedas, el llavero, y luego va diseminándose hacia lo profundo, lo oscuro y el eco, la voz y hasta una bala. Justamente el poema de las cosas dio pie a un ejercicio que en el 2021 sucedió en el taller La Besania del Grafógrafo que coordinaba Miguel Reynoso aquí en Guadalajara y de allí surgió primero surgió una invitación de parte de Andrés Cisneros que nos dijo, oye, necesitamos como un grupo representativo de la poesía de Jalisco e invitó al taller de Miguel. Entonces, ese taller que empezó en 2015, pues dijo Miguel, vamos a hacer algo que suene como en conjunto, colectivo, que haya como una consonancia en todo lo que se escriba, aunque cada una lo escriba de manera individual. Entonces pusimos creo que 3 poemas como opción, como de punto de partida o como de pie de poema, y salió el de las cosas. Nos dio mucha risa porque pues, es como dice Casani, ¿no? O sea, hay 34 significados de cosas, o sea, no nos ayuda a especificar mucho, ¿no? Pero sí pudimos, o sea, con el poema de Borges partir de eso y surgió este libro que se titula Nunca sabrán que nos hemos ido, que retoma este verso de Jorge Luis Borges que dice, no sabrán nunca que nos hemos ido, y se refiere pues a la permanencia de las cosas a pesar de la trascendencia de estas personas. Y empezamos, o sea, cada autor, cada autora tomó una línea o una frase de este poema de Borges y comenzó a escribir sus propias versiones sobre las cosas, ¿no? Entonces, voy a empezar con el de Jorge Luis. Bueno, voy a leer uno breve, porque me acuerdo ahorita que dijiste de la computadora, que es el del celular. Dice, desde una pantalla te presentas ante mí. Detrás de tu existencia hay razón. Aún así, lo mágico te exalta. Incepción de gesta, fulgor de intrépidas sentencias. No es truco, vive en ti. Estrictas reglas y algoritmos te cubren la espalda. Tipo de procesador y capacidad de memoria me condujeron hacia ti. Caballos de silicio y litio mueven la fugacidad. Sin andamios ni atajos en el vacío te desplazas.
Espíritu incendiario, te yergues de lo abstracto. Solitario, me embarqué en Android, Internet y Siri para reconocer tu voz. Desde ahora, minuto a minuto, el lugar de mi conciencia es tuyo, lo mismo que mi armazón. De Jorge Luis González, en Los Movimientos Mexicanos de Poesía, sección Guadalajara. Carmen, ¿qué nos vas a compartir? Bueno, ahora que pensaba en qué objetos quiero tanto, pues también pensé, como ustedes, en los zapatos, pero siempre con calcetines. Es decir, yo dejé de usar zapatillas, tacones, y ahora mi calzado son siempre tenis. Creo que me gusta que sean divertidos, pero creo que algo que me acompaña siempre y que no sé por qué está presente con cierta frecuencia en mi poesía y en mis crónicas y en mi escritura en general son los calcetines. Yo quiero compartirles un poema mío. Bueno, es una pequeña prosa poética que no tiene título y dice: la música del tendedero empezó con esos calcetines que colgaste en forma de corcheas. Las pinzas de la ropa se volvieron de pronto notas de colores sobre el pentagrama de la mañana, trinos de pájaros sobre el blanco compás de una camisa. En acordes se ventila la humedad de las prendas. Los minutos avanzan increciendo hasta alcanzar el mediodía. En la azotea, la vida es un minueto en sol mayor. Así que pues ahí andan los calcetines, ¿verdad? Qué bonito. Colgados como corcheas. De repente un par de calcetines te convierte el tendedero en una partitura. Oye, Carmen, y dos cosas. La primera es que a quien no le ha tocado ver a Carmen lucir sus increíbles tenis tan fashionistas, ojalá tengan la oportunidad. Es de las personas que me gusta cómo lleva el calzado cómodo. La verdad, soy fan. Y en segundo, ojalá que en algún momento nos puedas platicar, o sea, ¿cómo surge ese ejercicio imaginativo tuyo en el que puedes convertir eh, algo tan cotidiano, algo que hay personas para las que le puede ser ajeno, incluso en este siglo en el que pues, ya no hay cuartos de lavado, por ejemplo, un tendedero en una partitura musical, ¿no? O sea, eso me encantará que nos lo compartas también. Bueno, yo creo que el escritor, el poeta, tiene algunos trucos, ¿no? Y bueno, ahora que decían que, pues sí, las cosas son objetos inanimados, creo que precisamente uno de los ejercicios de la imaginación, pues es dotar de vida a esos objetos, darles esa animación, es decir, darles sentimientos, darles una vida emocional, y entonces los paraguas se entristecen y lloran con la lluvia, ¿no? Los saleros se voltean para tirar sus granos cósmicos sobre la comida, en fin, ¿no? Los brócolis se convierten de pronto en árboles miniatura que guardan los ruiditos de habitantes desconocidos, en fin.
es un asunto de la imaginación, ¿no? Cómo esos objetos que tienen una estática, ¿no? Que son fijos y que no tienen movimiento, pues de pronto en la imaginación pueden tenerlo, ¿no? Yo creo que eso es algo que los poetas hacemos y que es la continuación del juego infantil, ¿verdad? Yo creo que el espíritu del poeta, así sea un poeta serio, profundo, grave, como este poema de las cosas de Borges, pues es un poema grave, ¿no? Profundo, no se siente un poema que esté jugando, ¿verdad? Como tal vez otros poetas lo hacen, ¿no? Pablo Neruda cuando hace sus homenajes a las cebollas y también, por ejemplo, a los calcetines, o habla de esta lista que hace también de las cosas que valen la pena, que son muy sencillas también, pero hay un estilo como más juguetón, digamos, ¿no? Pero aun cuando se trate de poemas más graves, pues hay un juego atrás, ¿no? Que es el juego de la imaginación y el poderle dar esta vida y este movimiento a esos objetos inanimados. Creo yo que pues en este espíritu me ha gustado incursionar y bueno, lo he hecho de manera pues insistente, ¿verdad? Y creo que algunas veces funciona, otras no. Y fue muy, muy interesante que tuve un proyecto durante un año que fue escribir sobre un objeto o alguna situación cotidiana todos los días para un periódico y que esas colaboraciones con el periódico, que eran pequeñas prosas poéticas de las que les acabo de leer una, se compilaron después bajo el título de Jugo de Naranja porque sí pretendían ser como un traguito, a veces un poco más amargo, a veces un poco más ácido, a veces un poco más dulzón, en medio de las noticias del acontecer diario político, ¿no? Entonces, así surgió este libro que se llamó Jugo de Naranja y que compila todas estas prosas sobre los más diversos objetos y situaciones, pero por las que todos pasamos, todas hemos estado y conocemos muy bien. Pues muchísimas gracias. Ahí está, aves que nos escuchan. Si quieren iniciar estos juegos imaginativos, está ese reto de escribir todos los días sobre un objeto diario. Si tú quieres saber cómo continúa este episodio con las simples cosas, no te lo pierdas dentro de 15 días, ya lo sabes, desde cualquier plataforma de podcast y ahora también en YouTube. Nos escuchamos dentro de 15. Las correcaminos.